en mí el conocimiento de la palabra. Porque si yo no pongo atención en lo que ellos están hablando, ¿cuándo puede venir a mi vida el conocimiento de aquello que ellos enseñaron? ¿Estaré mal o estaré bien de lo que estoy hablando? Si estoy mal, corríjanme. No oigo ninguno que diga nada. Es importante que nosotros pongamos atención en lo que nos están enseñando. Porque si no ponemos atención, no hay conocimiento. Por el oír viene el conocimiento. Porque si yo no oigo lo que ellos están enseñando, si yo pongo oído sordo, no hay conocimiento en mi vida. Porque no pongo por obra lo que ellos están enseñando o lo que el Espíritu mandó a decir. Y por medio del hablar, la libertad del hombre. Porque cuando yo pongo atención, cuando yo oigo lo que ellos están hablando, entonces después yo voy a poner por obra lo que ellos están enseñando al hablarlo, al transmitirlo. Lo voy a transmitir a mi vida, lo voy a transmitir a aquellos que están cerca de mí o tal vez a aquellos que me van a escuchar. Pero si yo no lo transmito, entonces hay problema en el oír y problema en el hablar en mi vida. Y es importante que nosotros tengamos cuidado con todas esas cosas. Entonces, ya oímos cuál es lo agradable para Dios. Y al hablar, se hace perfecta su voluntad en nosotros. Cuando ponemos atención a lo que están diciendo, a lo que están enseñando, entonces nosotros entendemos qué es lo que a Dios le agrada. Y cuando nosotros transmitimos al hablar, comprendemos cuál es la voluntad de Dios o a qué Dios realmente nos envió a esta tierra. Fíjense que a veces yo me voy a ministrar aquí con ustedes. A veces yo no oigo con mis oídos y no oigo con el entendimiento, no oigo con el Espíritu Santo. Y les voy a decir por qué. Me voy a ministrar con ustedes. Y les voy a decir cómo es oír. Realmente oír. Ha habido ocasiones, me ha ocurrido como en 2 veces. Y ahorita lo voy a sacar. Y si usted no pide por mí, ese ya va a ser su problema. Pero yo voy a quedar libre porque lo voy a confesar a todos ustedes. El problema es que cuando alguien dice algo que no es cierto de mí, a mí eso, para mí el diablo ya lo sabe y para mí es veneno. Me pega una gran estocada Satanás y me hace que hable. Pero ahorita me estoy ministrando yo para ser libre, porque yo necesito ser libre de eso. Y le voy a decir por qué. Porque ahí desagrado a Dios cuando yo me enojo y cuando yo le digo, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo no es verdad y me enojaste ya. Me hiciste enojar. Entonces, perdón, no está bien. Y debemos de fijarnos cómo oímos. Y usted me dirá, pero ¿cómo se fija uno cómo oye? Debemos de oír en el Espíritu. ¿Y cómo será? Me va a decir otra vez usted. Cuando se oye en el Espíritu es cuando alguien viene y le ofende a uno, uno se queda callado y le deja las cosas a Dios. Eso es oír en el Espíritu. Porque cuando uno habla otra vez, o regresa, o contradice, o dice, entonces no oyó en el Espíritu,
sino que oyó en la carne. Por eso se manifestó el poder de la carne. O sea, se hizo la voluntad de la carne, no se hizo la voluntad del Espíritu. Aquel que guarda silencio, ese oye en el Espíritu y entiende bien la palabra. Pero nosotros tenemos yo no sé usted, pero yo sí, ahorita ya no lo tengo, ya me ministré con usted. Y por fe en Cristo Jesús me declaro en libertad de ese problema. ¿Por qué le digo? Porque puedo estar oyendo al Espíritu, pero ¿de qué me sirve si toda la semana lo pasé oyendo al Señor, al Espíritu Santo, y el sábado viene la prueba para mi vida de todo lo que lo pasé oyendo en la semana, y luego no oí en el Espíritu? O sea, no me fijé cómo oír. Vino la prueba y caí, porque no oí en el Espíritu. No oí en el Espíritu, por eso no discerní el tiempo, el momento que el diablo me estaba mandando ese ataque para ver si pasaba la prueba. Y lo que pasa es esto, que cuando caemos en esos errores, obramos mal. Es una mala obra, ¿sí o no? Por eso es descodificando las malas obras. Fíjate cómo oyes y cómo hablas, o cómo oigo y cómo hablo. Tengo que oír en el Espíritu y tengo que hablar en el Espíritu. Cuando le dejo las cosas a Dios, estoy oyendo en el Espíritu y estoy hablando en el Espíritu, porque le digo al Señor, Señor, que se haga su voluntad, no la mía. Pero cuando ve, ¿por qué a veces tenemos miedo nosotros de dejarle las cosas a Dios? ¿Por qué, a ver, hermana Marisela, usted que sí dice la verdad, hermana? A ver, ¿por qué es que tiene miedo usted de decir la verdad si alguien le hizo algo? O de dejarle las cosas al Señor. Y si esa persona comenzó a decirle un ejemplo a toda la iglesia que usted hizo alguna cosa, y aunque no haya sido, ¿por qué tiene miedo usted de dejarle a Dios lo que dijeron de usted? No es que me dé miedo, no me da miedo. Nomás que me llega el espíritu de enojo y yo también contesto, pero yo sé que no está bien. Yo reconozco que no es bueno, pero me llega el enojo nomás y pues hablo y yo después me arrepiento. Pero ¿sabe por qué es que uno habla? Porque sí hay temor dentro del corazón. Porque dice uno, si yo no digo esto, un ejemplo, hay un matrimonio. Si la mujer viene y le pasa la lengua desde la cabeza a los pies a uno con el pastor, y aunque sean mentiras, un ejemplo, y viene uno y para que el pastor no diga, o para que el pastor no vaya a decir, ay, este hermano Orlando, si yo dejándolo predicar aquí en el púlpito, y miren cómo lo peló la mujer desde la cabeza hasta los pies, le pasó la lengua. Entonces viene el temor en mí, y estoy poniendo un ejemplo, porque yo, gracias a Dios, no tengo ese problema de tener de decir que me van a bajar a mí de aquí, que me van a bajar de allá. No, sino que es un temor, lo cual lo hace a uno hablar y no debe de hablar. Pues le voy a decir por qué. Porque uno quiere dar su opinión o uno quiere según defenderse uno. Pero no es uno que se tiene que defender, sino que es el Espíritu de Dios que lo va a defender. Porque cuando uno no ha cometido un error, no lo ha cometido. Y hay un dicho, yo no sé si dónde lo oyeron y dónde lo dijeron, pero la cosa que dicen que el que está limpio hasta sin jabón se baña.
¿Y por qué tenemos ese temor? ¿Por qué tenemos ese miedo? ¿Por qué no le dejamos a Dios las cosas? Porque no oímos con el Espíritu, o sea, no oímos en el Espíritu, oímos en la carne. Porque cuando aquel comenzó a agarrar, aquel entró el enojo en la carne y se manifiestan las obras de la carne. Ya no actuamos como actúa el Espíritu, sino que actuamos mal y no le dejamos las cosas al Señor. Por eso, fíjate cómo oyes y fíjate cómo hablas. Y yo también. Pero bueno, yo no le dejo las cosas a Dios porque Dios se tarda mucho y no quiero ver las cosas rápido. y por eso es que no la recibimos. Vaya, imagínense. ¿Cómo hacemos los recordantes? ¿Qué pasa si Dios no hace nada? No hace nada y ese va a seguir con sus manos. Esperamos que me llegue rápido la respuesta. Simplemente palabras de esas, oídos sordos. Ajá, pero Y no punto. Exactamente, porque es que debemos de fijarnos cómo oímos y cómo hablamos. Porque hay muchas cosas que nosotros debemos de fijarnos cómo oímos y cómo hablamos, porque hay cosas que realmente no nos corresponden a nosotros, sino que le corresponden a Dios. Y nosotros lo que le corresponde hacer a Dios, nosotros lo hacemos. Y cuando nosotros lo hacemos, Dios deja de hacer lo que a Él le corresponde. Ese es el asunto que debemos de tener cuidado, porque cómo oímos y cómo hablamos. Porque yo lo digo por mí mismo, porque les estaba diciendo lo que ha pasado conmigo, porque no he oído en el Espíritu, sino que se manifiestan las obras de la carne, el enojo o cualquier cosa, porque no oí en el Espíritu. Cuando uno oye en el Espíritu, no habla nada, se queda callado y le entrega las cosas a la voluntad de Dios. Porque es importante que nosotros obedezcamos a lo que dice el Señor. Sean como yo, dice el Señor. ¿Y qué hizo Jesús cuando lo trataron mal? Le preguntaban cosas, le decían, profetiza. A ver quién te pegó, profetiza quién te pegó. A ver si profetizaba él. Prefería él recibir el latigazo, pero menos decir quién se lo había pegado. Y él sí sabía quién se lo había dado, hombre. ¿Acaso que no era el Señor, pues? Pero en esto hay cosas que debemos de fijarnos cómo oír y cómo hablar. Porque hay cosas que nosotros las oímos y las tenemos que hablar. Pero hay que fijarnos cómo oímos y cómo hablamos. Vámonos a Santiago capítulo 4:4, por favor. Miren lo que dice aquí. No se vayan a sentir mal porque es la palabra de Dios y aquí lo dice, no lo digo yo. Dice en el 4, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no lo dije, lo dijo el Señor. Nosotros, usted o yo, ya no podemos oír mal y hablar mal, porque te conviertes en enemigo de Dios. Ya no puedes tú ni yo estar actuando como actuábamos en un pasado,
sino que ahora tenemos que actuar, o sea, tenemos que hablar, tenemos que oír con nuestros oídos, con los oídos que Dios nos dio para oír. Dios no nos dio oídos para oír perversidades, y no nos dio boca para hablar perversidades, sino que nos dio oídos para oír su palabra. Fijarnos qué es lo que oímos o cómo oímos. No nos dio la boca para hablar tonterías de lo pasado, de nuestra vida. A veces nosotros hablamos tonterías con los demás de lo que pasó en la vida anterior. Eso lo tenemos que hablar en la administración para ser libres de aquello que nos estorba. Pero ya no seguir hablando con ese vocabulario que hablábamos en el pasado. Porque cuando seguimos hablando de esa manera, entonces se enoja el Señor con nosotros. O sea, de que nosotros resultamos actuando y haciendo las mismas cosas que el mundo hace. Y nosotros ya no estamos para que estemos actuando de esa manera, sino que nosotros tenemos que actuar, o sea, tenemos que hablar con la boca de Dios, oír con los oídos del Señor. ¿O no? Amén. Entonces hay que fijarnos cómo oímos y cómo hablamos. Porque si estamos oyendo la palabra y no la ponemos por obra, entonces no estamos oyendo. Los oídos están perturbados y está lo mismo que había antes. Por eso no podemos oír, porque el mismo problema de allá afuera todavía lo cargamos en los oídos. Y oímos como el mundo, y hablamos como el mundo, porque no oímos como el Espíritu, ni hablamos como el Espíritu de Dios. Y Dios se convierte en enemigo nuestro. Y dice, no hombre, si Dios se convirtiera en enemigo de este nombre, Dios ya lo hubiera consumido. No, yo pienso, y que no estoy nada equivocado, que el Señor se molesta y no te deja recibir nada de Él, que te vaya a servir más adelante, y te pone Dios mismo ordena que te ponga una barrera, el diablo, para que ya no pases tú y yo, porque se enojó. Y si nosotros no actuamos, o sea, no nos decidimos nosotros a limpiarnos para oír con los oídos y hablar con la boca. Les digo, a oír con los oídos, porque aquel que oye al Espíritu oye con sus oídos. Pero aquel que no oye al Espíritu habla con los oídos del mundo. Y aquel que habla de Dios habla con la boca, porque Dios le dio boca para hablar lo bueno, no para hablar lo malo. Y esos son códigos. Eso es afectado en nuestra vida, porque nos lleva a las malas obras. Y está aquella mancha en nuestro brazo, en lo espiritual, y nosotros no lo miramos. Y estamos todos vareteados, todos manchados del hombre interior, el hombre que va dentro de nosotros. Y nosotros no lo sabemos. Nosotros creemos que estamos ya listos para irnos con el Señor. Y sin calzada, quizás hasta sin ropa interior, sin peinarse, sin vestido, con el pelo todo enredado, como que es cuando se acaba de levantar. ¿Verdad que cuando uno tiene el pelo grande uno se acuesta a dormir, ¿verdad? Que se levanta uno que parece que las gallinas le rascaron la cabeza? Así mismo tiene uno los pensamientos cuando uno no entiende las cosas del Señor, o no atiende a las cosas del Señor. Bueno, espero me estén entendiendo, y si no, pues hay que les explique el pastor, porque él sí les va a explicar mejor.
Vámonos a Romanos 8:28, por favor. Tal vez como dijo un día el pastor, este hermano dijo, nomás solo vino a remover esto. O ya me comprometió, dijo el pastor. Pero no sé, así me dijo el Señor a mí. Eso recibí por el Espíritu. ¿Y qué puedo hacer yo? Y si yo soy un mensajero, y yo tengo que venir a hablar lo que oí, no voy a venir a hablar lo que no oí. Yo eso oí y eso recibí, y yo se lo doy a usted. Ay, mire usted qué hace con eso. Yo salgo de mi problema. Ay, mire usted si lo cumple, para que usted también salga de usted. Es Romanos 8:28, por favor. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos bien lo que está diciendo ahí el Señor a través de su palabra. ¿Con qué propósito? ¿O cuál es el propósito con que Dios te llamó a ti y a mí? Con el propósito de oír bien y de hablar bien, de conocer realmente qué es lo que nosotros debemos de hacer, o para qué Dios nos llamó, o para qué Dios nos envió a esta tierra. Y que nosotros hagamos su voluntad y tengamos buenas obras. El que hace su voluntad tiene que tener buenas obras, porque Dios perfecciona las obras. Pero si nosotros no oímos, o si nosotros no entendemos, si nosotros no ponemos por obra, si nosotros seguimos actuando de la misma manera, entonces se producen, o sea, se hacen las malas obras. Y tenemos que entender cuál es el propósito por el cual Dios nos envió a esta tierra. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? ¿Por qué Dios te mandó a esta iglesia? Lo debemos de saber. ¿Con qué propósito vino usted aquí? ¿Usted vino con el propósito de venir a contar chistes a este lugar? ¿O vino con el propósito de hablar la verdad? ¿O vino, Dios lo mandó con el propósito para que usted sea ejemplo para los demás en lo bueno? ¿O lo mandó Dios para que usted sea el tropiezo de los demás? Lo mandó Dios a este lugar para que su propósito usted lo conozca, que es para amar y adorar a Dios y servirle a Dios en este lugar, que Dios lo llamó para que le adore. Esta es una ensalada, nomás que no le puse pepino, porque no me llevo con los pepinos. Ahí usted, si le quiere echar pepino, ese es su problema. Pero acuérdese que vamos a entrar a trabajar duro con los reyes. Y si no recibimos el consejo que Dios nos manda, vamos a tener problemas. Y más adelante vamos a ir viendo otras cosas. Porque si no estamos oyendo con nuestros oídos, no hemos oído lo que el pastor nos ha enseñado, lo que el Espíritu nos ha mandado a decir.
Porque no, si no estamos obedeciendo es porque no estamos oyendo con los oídos espirituales, con los oídos del Espíritu. Y como no oímos con los oídos del Espíritu, cuando una persona no oye con los oídos del Espíritu, resulta hablando con la boca de un carnal. Tenemos que saber cuál es su voluntad de Dios. Saber que Él nos mandó a hacer buenas obras. No nos mandó para que nosotros hagamos lo que se nos antoja, sino que lo que Él quiere que hagamos. Vamos a ver esto. Romanos 13:4, por favor. Ahí nomasito, adelántense un poquito. Y dice así la palabra del Señor. Dice en el versículo 4: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y le voy a decir esto porque yo después, cuando recibí esto, me quedé pensando y dije yo, ¿por qué estoy recibiendo esto también? La palabra de Dios dice que los 5 ministerios son para edificar la iglesia. Los 5 ministerios traen la espada. No hay ni uno solo de los 5 que no traiga la espada. El ministro que es genuino de Dios trae la espada y debemos de tener cuidado. Porque la espada es la palabra de Dios. Cuando aquí en este púlpito se predica la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado, porque aquel que se subió arriba es un servidor de Dios y trae la espada. Y no es el que está aquí que va a castigar, sino que es el Señor que va a hacer que su palabra se cumpla, porque la trompeta no da sonido incierto. Tiene que alertar a aquel para que escuche lo que el Espíritu de Dios quiere hablar. Tiene que haber un respeto para los 5 ministerios, porque la palabra de Dios dice: sujetados bajo la mano poderosa de Dios. Una cosa es la autoridad que el pastor tiene, porque es la última palabra que él tiene aquí, aparte del Espíritu, porque a él lo pusieron en este lugar, a él le entregaron el púlpito, pero a él le dieron la autoridad de decidir si alguien está haciendo mal, de poderlo hasta sacar de la congregación. Pero cuando aquel ministro reconoce la mano del Señor, para eso son los 5 ministerios, para edificar. Pero me va a decir usted, pero ¿cómo son los 5 ministerios si hay alguien que está haciendo el mal y el pastor lo llama a los otros 4 y corren al que está haciendo el mal? Sí, es para edificar al pueblo. Porque aquel que está haciendo lo malo, ese ya el Señor lo quitó del pueblo y tiene que salir. ¿Verdad que es bastante duro? Pero es una verdad. Por eso es que tenemos que, y les estoy dando este consejo por si hay alguna almita por ahí que no acepta los demás ministerios y solo cuando el pastor se pone aquí en el púlpito a predicar reciben la palabra. Tengamos cuidado con eso. Y les voy a decir por qué. Un ejemplo, el hermano Gregorio, él no está delegado para ir
a una congregación, a otra congregación, o sea, una congregación que él abra y se vaya a poner a ese lugar, pero sí está delegado para que predique la palabra aquí en este púlpito, por el Espíritu y por el pastor. Entonces tiene que haber un respeto hacia él, porque viene con una palabra y viene en una función de un pastor. Y viene con una función de un pastor, y me va a decir usted, pero aquí no pueden haber dos pastores. Hasta 10. Y yo les voy a decir, si lo analizamos por el Espíritu, aquí les digo con convicción de lo que voy a decir. Aquí se mueve el ministerio pastoral cuando el hermano predica. Y aquí se mueve el ministerio apostolar cuando predica el pastor. Amén. Porque el pastor trae el ministerio apostolar. Aquí se mueve la unción evangelística cuando predica el hermano Cristian. El hermano Cristian trae el ministerio evangelístico. Amén. Y en mí se tiene que mover la unción profética, porque porque yo lo diga, porque yo lo quiera, sino porque fui delegado, fui ungido. Y el Espíritu fue que dio esa orden. Amén. Se tiene que mover. Y la unción magisterial se mueve en el pastor y se mueve en el hermano Gregorio. Entonces debemos de tener cuidado con lo que aquí hacemos en este lugar, o cómo nosotros actuamos cuando estamos allá abajo. Y si Dios en su misericordia me permite a mí saber las cosas, yo tengo que, hermanos, perdónenme, yo tengo que decirlo, porque si no lo digo yo, a mi propio cuero se lo va a demandar el Señor allá arriba. Ok, vámonos a otra cita bíblica. Job 7:5. Si alguien lo tiene, léamelo por favor. Porque le cuento que no lo hay. Ok. Es 7:5. Yo ya lo encontré. ¿Usted ya lo halló? Amén. Ok, léamelo por favor. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuscan los burros salvajes cuando no encuentran hierba? ¿Y mugen los bueyes cuando no tienen? Oh, Es 7:5. oh, yo pensaba que... Ay, perdón. 7, me equivoqué, perdón. Dice, mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras. Se me abre la piel y su pura pus. Cosas de fuego, nada, favor, nada. ¿Qué dice, hermana? 7:5 me dice. Ajá. Aquí dice, mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras. Se me abre la piel y su pura pus. Mis días pasan más rápido que la... Solo en el 5. Ajá, es todo lo que dice. Ok. Oh, Fíjense cómo recibió este hombre su merecido, porque muchos dicen que no.
Pero ustedes creen que el Señor no castiga al inocente, sino que al culpable. Dice que estaba lleno de gusanos y su tierra de escamas, dice ahí, o de telas, dice. Está vestido de gusanos. ¿Pero por qué? Porque les voy a decir que Job, él no oía con los oídos. Y me van a decir ustedes por qué. Ni hablaba con su boca. Tenía un grave problema. Le voy a decir por qué. Oía todas las aberraciones, todas las maldades que sus hijos hacían y no les decía nada, no actuaba. Oía bien o oía mal, sabiendo que estaban haciendo lo malo y no los corregía. ¿Qué estaba haciendo él? Oyendo mal. No oía con los oídos de Dios. Porque si hubiera oído con los oídos del Espíritu, hubiera oído con los oídos de un espiritual, hubiera corregido a sus hijos. Pero oía mal. Y ahora le voy a decir por qué hablaba mal. Porque decía él, voy a presentarle holocausto, voy a presentar este sacrificio por si mis hijos están haciendo lo malo, para que Dios los perdone. ¿Hablaba mal, sí o no? No sabía oír ni sabía hablar. No sabía oír ni sabía hablar. Tenía problemas y por eso obraba mal. Sus obras no eran, honestamente, no eran buenas, eran malas. Porque no oía bien, ni hablaba bien. Y verdad que nosotros nos parecemos a él, ¿va? Que no oímos bien, ni hablamos bien. A veces nosotros mismos, cuando nos conviene oímos bien y cuando no. Sí, cuando nos dicen te voy a dar 100, ahí sí oímos bien, va, pero cuando te dicen dale 100 a aquel, no oímos, va. Oímos mal. Oímos que nos dijeron no seas tonto, no se lo des. ¿Por qué se lo vas a dar, no? Que trabaje, el que tiene buenas manos y buen cuerpo, que trabaje. Oímos mal. Si oyéramos con los oídos del Espíritu, cuando oímos que nos dicen dale $100 a este, no pensaríamos ni dos veces, sino que rápido sacaríamos la cartera y no solo le diéramos 100, sino que le diéramos 300 para que sea agradable delante de Dios. No crean que les estoy pidiendo. En el pedir está el de dar. No les estoy pidiendo, les estoy diciendo las cosas porque, y es que el problema es que nosotros oímos mal y hablamos mal. Y por eso estamos como estamos. Pero como decía el hermano, siempre hay que preocuparse por el hermano. Antes de que él se preocupe por nosotros, nosotros por él. Sí. El asunto es que a veces oímos mal. El Señor nos dice, hazle un favor al hermano, porque el hermano está necesitado. El hermano necesita un ride. El hermano necesita que le regales su pantalón, su camisa, porque todo el tiempo aparece con el mismo pantalón y la misma camisa. Ya parece soldado. Y las mismas botas todo el tiempo. Y lo vemos, y hermanos, y por favor, y el Espíritu nos dice, dale un par de botas, mira cómo carga esas botas. Ya parecen botas de guerrillero, todas peladas y ni siquiera les pasa un trapo que sea con carbón para que se vean algo negras. Pero no, y decimos, no, ¿qué? ¿Cómo va a ser eso? Que yo le voy a comprar un par de zapatos a ese, pero ni para mí los compro, conté más para él. Estamos
oyendo en la carne y obramos mal. La obra se hizo mal. ¿Por qué oímos en la carne? Porque obedecimos a la voz del alma. Dijo, no lo hacemos. Entonces ya hablamos, sí, aunque no lo digamos, pero por dentro el hombre que va interior, que va adentro, decimos nosotros, no, yo no se lo doy. O sea que oímos mal y hablamos mal. Y el que oye mal, habla mal, actúa mal. Y nuestro hablar debe de ser conforme al Espíritu, para que podamos hacer lo que nosotros queremos que le agrade a Dios. Vamos a otra cita. Colosenses 3:8. Y dice la palabra del Señor así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Nuestro hablar tiene que ser un hablar honesto. Y cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nosotros estamos hablando deshonestamente delante de Dios. Porque actuamos conforme actúa el hombre viejo. No actuamos como debe de actuar el hombre renovado en el espíritu. El hombre renovado en el espíritu oye como el espíritu y habla como el espíritu. Por eso dice el Señor: es necesario que los que me adoren en espíritu y en verdad. Jesús dijo: los que adoren al Padre lo deben de adorar en espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu. Tenemos que oír como el espíritu, hablar como el espíritu. Pero a veces nosotros hablamos ni como el mundo. A veces, fíjense, quieren que les diga que a veces ni como el mundo hablamos nosotros. A veces hablamos como el diablo, sin temor totalmente. Y Dios no quiere que yo, o que usted, o que ninguno de los que son sus hijos actuemos así, de esa manera. ¿Por qué les digo? Porque se manifiesta el espíritu de error en el ser humano. Se manifiestan espíritus inmundos en el ser humano. Y uno, conforme el espíritu del diablo que entró en uno, así habla. Sin temor de castigo, sin temor de morirse, sin temor de dañar a otro, sin temor, absolutamente sin temor. Y por eso es que nosotros tenemos que oír con los oídos del Espíritu y hablar con la boca de Dios. Ya no seguir hablando tonterías, ya no seguir oyendo tonterías del alma ni tonterías del diablo. Nosotros tenemos que oír lo bueno de Dios, del Espíritu, y hacer lo bueno de Dios, porque eso fue lo que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Pero para descodificar las malas obras
tenemos que ir a la administración. Porque cuando oímos con el oído el Espíritu nos va a decir: mira, hijo, tú estás actuando mal, tú tienes esto, tú tienes el otro, mira, deja de actuar así, ve a ministrarte, hijo mío, porque celoso soy yo, tu Señor, y yo te quiero solo para mí, yo no te quiero compartir con nadie, sino que para mí. Dios no quiere compartirlo a usted ni a mí con un espíritu del diablo. Porque me va a decir usted que no es cierto cuando decimos una tontería, no es el espíritu del diablo al que le estamos sirviendo. Sí, se oyen a veces: ay, ese hermano no tiene misericordia, si este fuera Dios ya nos hubiera consumido a todos. No, hermanos, por amor es que se dice la verdad. El que ama te dice la verdad, el que no te ama te va a pasar ocultando las cosas todo el tiempo y no te va a decir nunca la verdad. Entonces es importante que nosotros oigamos bien con nuestros oídos. Todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del diablo. Entonces tenemos que oír bien. Vámonos a otra cita. Primera de Pedro 3:10.